¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por habernos seguido desde la semana anterior. Soy Carlos Efraín Rangel y le agradezco mucho que nos siga en este espacio de opinión, en este espacio de análisis de coyuntura política. Pues bien, a pesar de que el Carnaval de Autlán terminó hace ya poco más de un mes, se sigue hablando en la calle, sigue siendo un tema de opinión, sigue siendo un tema en el que muchos datos se siguen vertiendo, historias se siguen contando, y por eso me parece importante retomar este tema que es trascendente en la vida social, en la vida política de Autlán. Me parece que para analizarlo vale la pena, y si me permite el atrevimiento, iniciar por el final. Lo que ocurrió hacia el final del Carnaval Autlán, en la clausura, en la Plaza de Toros, me parece significativo y me parece un muy buen punto de partida. Esa rechifla monumental que no se vivía desde que Carlos Mellón trasladó el Callejón del Vicio hacia otra zona y que después, bueno, ese punto se remedió. Hay quien dice que la rechifla que se llevaron estas autoridades, encabezadas por Héctor Soltero y por Fernando Morán en la presidencia municipal, radica en el hecho de que este fue, lo que dicen algunos, el peor carnaval de la historia. A mí me parece que no, y voy a argumentar. Me parece que hay 5 razones básicas por las que la rechifla ocurrió. Primero, inició con una incertidumbre en la conformación de carteles. La fractura de Sebastián Castella en Colombia hizo que el proceso de confección se retrasara muchísimo, y en eso las autoridades me parece que no tuvieron gran cosa que ver. Fue un factor. En otros factores sí tuvieron responsabilidad, y los iremos analizando. La segunda razón por la que me parece que fue una causa de la rechifla fue porque los artistas salieron inusualmente tarde. Sabemos que es una problemática muy grande organizar 3 eventos en la Plaza de Toros, sin embargo, sí salieron un poco más tarde que en años anteriores. Y sobre todo, la cerecita en el pastel, los comentarios de Jenny Rivera en su Twitter acusando precisamente a los organizadores de este retraso. Entonces me parece que eso tuvo que ver. Una tercera causa: en la coronación, la princesa del 2010, Carla Casillas, se presentó, estaba ahí vestida, sin embargo, ella no llegó hasta la plaza. Este asunto me parece que se tiene que trabajar de otra manera, porque sí le resta confianza y sí le resta credibilidad a los organizadores. Me parece que nada más lo trataron muy mal, que fue una política que además no explicaron, nunca dieron una versión por qué Carla Casillas no estuvo ahí, y que el asunto les reventó, les tronó y fue negativo. Cuarta, el mismo martes, la corrida del carnaval, si bien el cartel era muy bueno, los toros no caminaron, era una corrida infumable. Hubo toros que estaban muchísimo más abajo del peso de lo que se anunciaba, y en fin, el espectáculo del martes fue francamente muy malo. Y la clausura, que normalmente es un acto muy elegante, trascendente, importante, imponente, esta vez, la verdad, fue pues de muy baja calidad, con ese par de toritos de juegos artificiales que sobre todo provocaron esta humeada espantosa y asquerosa que dejó pues en muy malas condiciones al tendido del sol. Y sobre todo, el cartel que se presentó ahí, acompañado Fernando Morán, de los políticos de su partido, del gobierno del estado, en donde más que reivindicarse con el público, más que reivindicarse y explicarle al tendido qué pasaba, trató de reivindicarse con sus correligionarios, con la clase política. Me parece que esas son las 5 razones, los 5 errores por los que este carnaval terminó con esa rechifla. Sin embargo, me parece, y le decía yo al principio, que no, este carnaval no es el peor de la historia. Me parece que hay que esperar aún las auditorías, que hay que esperar aún el informe de carnaval para tener datos precisos, porque aún así me parece que tuvo muy buenas cosas que rescatar y que lo hacen no ser el peor carnaval. En términos generales hubo muy buenas entradas. ¿Eso qué significa? Significa que cuando la gente no está contenta con el espectáculo, simple y sencillamente no va. Esto se reflejó con muy buenas entradas, es decir, hubo aceptación. Los toros de Once tuvieron muy buenas ganaderías. Suprimiendo los jaripeos nocturnos hizo que las perchas del toro de Once, un evento muy importante, trascendente y tradicional, esta vez tuvieran el cuidado de hacerlo de mayor calidad. El lunes de carnaval, en la corrida de toros, otra cosa que me parece muy positiva, que se presentó Diego Ventura, Joselito y Oliver Godoy. Los 4 toros que torearon los toreros de a pie eran unos señores toros dignos de verdad de cualquier plaza del país y del mundo. Unos toros muy bien presentados, como hacía muchísimo que yo no los veía. Independientemente de si dan juego o no, tener un toro serio
le da una mayor plusvalía a la plaza. Y me parece que ahí en los toros del lunes se cumplieron. Y el pana, por supuesto, que siempre da de qué hablar, que siempre nos deja con un sabor de miel o de hiel. En esta ocasión lo vimos las dos cosas y me parece sumamente sobresaliente. Y sobre todo la tercia del martes. Juan Pablo Sánchez, Arturo Saldívar y el Payo van a ser toreros mexicanos que en el futuro van a estar arrastrando el carretón de la torería nacional. Y es la primera vez en toda su historia que se presentan como matadores y fue aquí en Autlán. Esto me parece un acierto muy grande. Que la coronación haya regresado a la plaza por otra parte, también fue un acierto importante porque la reina había estado relegada a un segundo escenario y el escenario más importante del carnaval es la Plaza de Toros. La reina merecía regresar a la Plaza de Toros. Eso fue un gran acierto. Y por último, me parece que también fue un gran acierto un programa cultural gratuito en el centro de la población, sobresaliente, completo, al que el público asistió y se retrató de muy buena manera. Por todas estas cuestiones, las positivas que acabo de mencionar y las negativas por las que yo creo que ocurrió la rechifla, es que me parece que calificar al Carnaval de Autlán como el peor de la historia, en la edición 180 como la peor de la historia, me parece excesivo. También me parece que esas expectativas que anunciaban las autoridades al principio del Carnaval de organizar la mejor edición de la historia, nos quedaron a deber. Si me permiten, voy a recurrir a un término de la academia, un término del diccionario, para definir lo que a mi juicio fue el Carnaval. La Real Academia de la Lengua Española define que la palabra mediocre es de una calidad media, es decir, el Carnaval de Autlán estuvo entre lo mejor y lo peor. Y eso, mediocre en el Carnaval de Autlán, suena feo y suena fuerte. Lo invito a que nos sigamos platicando, debatiendo sobre este y otros temas en las redes sociales que aquí se muestran. Muchas gracias y hasta la próxima.